La boda más esperada de Valencia estaba a punto de comenzar. En una suntuosa finca de las afueras de Guadalajara, 300 invitados de la élite financiera y social de España contenían la respiración. El aire olía a jazmín y a una tensión apenas disimulada. La marcha nupcial resonaba entre las antiguas columnas de piedra, anunciando la inminente consumación de una affaire que había sido comidilla durante 6 meses exactos. Javier Ruiz, de 38 años, magnate de la industria inmobiliaria y con una fortuna amasada a una velocidad vertiginosa, esperaba en el altar con una sonrisa que era más de conquista que de amor. A su lado, en un vestido de novia de alta costura, valorado en el equivalente a un apartamento pequeño en la Costa del Sol, estaba Beatriz Cortés, la mujer por quien él había destruido su matrimonio de 12 años hacía tan solo 6 meses. La narrativa oficial era amor incontrolable, la verdad, un cálculo despiadado. Pero cuando las puertas de la capilla se abrieron, la aparición no fue la esperada. Detrás de Beatriz, que avanzaba radiante, se materializó una figura inesperada. En un vestido color rosa pastel, que era a la vez sencillo y elegantemente devastador, estaba Elena Bernal, la exesposa traicionada, la mujer que Javier había dejado con 2 niños y un corazón que, aunque roto, ya había sido cosido con hilo de acero. Nadie la había invitado, nadie la esperaba. Su presencia desafiaba todo protocolo social, pero Elena tenía un sobre de papel grueso en la mano y una sonrisa en los labios que no era de amargura, sino de fría promesa. Esta boda sería recordada por razones muy diferentes a las que Javier y Beatriz habían planeado. Su objetivo no era el drama, sino la justicia definitiva. 6 meses antes de esta confrontación épica, Elena Bernal vivía la vida que muchos consideraban la cumbre del éxito. Casada con Javier durante 12 años, madre de 2 gemelos de 8 años, Pablo y María, su hogar era un ático dúplex en el corazón del ensanche de Valencia, con vistas al jardín del Turia. Javier había construido su imperio, Ruiz Promociones, desde la base. Y si bien el público le atribuía a él todo el mérito del ascenso meteórico, Elena había sido su socia silenciosa. Ella, una arquitecta con un talento innato para el diseño conceptual, había diseñado los 5 primeros bloques de apartamentos que cimentaron la fortuna de Ruiz Promociones y había estructurado el plan de negocio inicial. Su sacrificio profesional no fue una imposición, sino una decisión consensuada, tomada tras el nacimiento de los gemelos, para asegurar una base familiar sólida y presente, un pilar de estabilidad que la legislación española en materia de familia protege y valora. Elena dedicó 12 años a la gestión impecable del hogar y de la vida de sus hijos, mientras Javier trabajaba hasta 18 horas al día. La fisura se abrió aquella noche de abril. Javier regresó a casa a las 11, y Elena notó la distancia en sus ojos. Una expresión que, en lugar de miedo, le inspiró una calma inesperada. Se sentó en la mesa de mármol de la cocina y, sin preámbulos, pronunció las 4 palabras que sirvieron como detonante. «Quiero el divorcio, Elena». Su voz era fría, su explicación, un dossier corporativo. Explicó que se había enamorado de otra persona, que el matrimonio se había agotado y que ambos merecían estar con alguien que los hiciera sentir vivos. Elena permaneció sentada, absorbiendo cada palabra con la mente de una estratega. Sabía que gritar o llorar solo daría a Javier la excusa emocional que buscaba para justificar su abandono. Su respuesta interna fue la de una profesional: analizar la amenaza y planificar la defensa. El golpe más duro llegó con el nombre: Beatriz Cortés, la mejor amiga de Elena desde hacía 15 años, la madrina de Pablo y María, la mujer que había compartido vacaciones, secretos, miedos. Elena sintió una punzada de náusea.
pero la transformó en necesidad de verificación. Javier prometió un acuerdo financiero generoso y una custodia flexible, insistiendo en que lo manejarían de forma civilizada y de mutuo acuerdo para evitar un divorcio contencioso largo y costoso, una táctica legal que ella detectó de inmediato. La primera acción de Elena fue coherente y resolutiva. Tras la marcha de Javier a un hotel de lujo, no se derrumbó de inmediato. En su lugar, consultó a su abogado de confianza, el prestigioso señor Velasco, antes de llamar a Beatriz. Su llamada a la supuesta amiga no fue para buscar consuelo, sino para confirmar la traición. Beatriz respondió con llantos, disculpas vacías sobre la incontrolable pasión y frases hechas. Elena colgó, no con desesperación, sino con la conciencia dolorosa de que la lealtad que ella había valorado no había existido. A pesar del shock, se mantuvo firme por sus hijos. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Javier se mudó a un hotel de lujo. Los abogados comenzaron la inevitable danza del convenio regulador. La mayor prioridad de Elena fue proteger a Pablo y María. Consciente de la ley española que prioriza el interés superior del menor, recurrió a la ayuda profesional de la doctora Jiménez, una psicóloga infantil especializada en rupturas familiares. Esta fue su primera y más importante solución coherente. No cargar el peso emocional en sus hijos, sino proporcionarles un canal seguro para expresar su confusión. Los gemelos, confusos y asustados, preguntaban continuamente por su padre. Elena se sentó con ellos y les explicó la separación con palabras cuidadosamente escogidas, asegurándoles que su amor no dependía de la unión de sus padres. El escándalo en Valencia se extendió como un incendio forestal. La prensa rosa tuvo un festín con las imágenes de Javier y Beatriz en la Jet Set, desde Cádiz hasta Ibiza. Elena se convirtió en el objeto de una lástima colectiva que sentía más hiriente que la traición. Las amigas le ofrecían apoyo, pero ella percibía los susurros y las miradas. Sin embargo, su plan de sanación ya estaba en marcha. Durante 3 meses, el dolor fue una realidad palpable. Lloró, perdió peso, se aisló. Pero su determinación, asistida por la terapia y el apoyo constante de su vecina Isabel, evitó que se hundiera completamente. Isabel, una mujer mayor cuya familia había fallecido años atrás en un accidente y que valoraba profundamente la lealtad, se convirtió en una especie de consejera no profesional, ofreciendo apoyo práctico y emocional, asegurándose de que Elena comiera y durmiera. La fractura final ocurrió cuando Pablo, su hijo, le preguntó con voz temblorosa si su padre amaba más a Beatriz que a ellos. Esa pregunta detonó la rabia, pero una rabia controlada, dirigida. Elena comprendió que ser víctima era una elección y que su pasividad estaba perjudicando la percepción que sus hijos tenían de la fuerza materna. Se levantó, miró su reflejo y vio a una mujer con la capacidad de planificar y ejecutar. El cambio fue metódico. Cortó su largo cabello en un bob elegante y moderno, un acto simbólico de ruptura con el pasado. Compró ropa que la hacía sentirse poderosa, no para impresionar, sino para reafirmar su propia valía. Retomó el running matutino, pero la verdadera transformación fue profesional. Sacó sus antiguos portfolios. Entre ellos estaba el proyecto conceptual de la Ruta de la Seda Urbana, que había ganado un prestigioso premio 10 años antes. Su nombre, Elena Bernal, aún era sinónimo de visión en el sector. Al contactar estudios de arquitectura en Valencia, se encontró con una respuesta entusiasta. Cruz Arquitectos, una firma conocida por su innovación sostenible, le ofreció una posición senior de inmediato.
La directora del estudio, doña Marta Cruz, la contrató basándose puramente en su talento conceptual y su capacidad para resolver problemas complejos, sin mencionar ni una sola vez su vida personal. Este fue un triunfo ganado con mérito, una solución profesional coherente a su vacío personal. Elena aceptó el reto. Los meses siguientes fueron intensos, pero profundamente gratificantes. Implementó una rigurosa rutina de conciliación de la vida familiar y profesional. Trabajaba intensamente durante las horas escolares de los gemelos, maximizando su productividad, y volvía a casa para dedicarles la tarde completa. Por las noches, dibujaba en su mesa, sentada hasta bien entrada la madrugada. Dormía poco, pero la adrenalina de la creatividad la mantenía viva. El trabajo la nutría, recordándole que era más que una exesposa. Era una arquitecta brillante. Sin embargo, la rabia se transformó en determinación cuando 4 meses después de la separación, Javier anunció que se casaría con Beatriz. Su abogado le confirmó la noticia. Una boda suntuosa en Guadalajara, 300 invitados y la exigencia legal de que Pablo y María fueran pajes. Elena sintió un escalofrío ante la arrogancia de Javier, pero su mente ya estaba 100 pasos por delante. El plan de acudir a la boda, inicialmente sugerido por Isabel, muéstrales que no te han ceifado, tomó una forma estratégica basada en la justicia. Elena se dio cuenta de que su verdadero poder no estaba en gritar, sino en la información que había recolectado. Había contratado al investigador privado Ricardo Fuentes, no por venganza personal, sino para proteger el patrimonio familiar y los intereses de sus hijos en la liquidación de la sociedad de gananciales. Lo que Ricardo encontró trascendía el ámbito conyugal. Javier había estado involucrado en un complejo entramado de fraude fiscal y societario en Ruiz Promociones, utilizando esquemas piramidales disfrazados de inversión legítima para desviar fondos, un delito tipificado en el Código Penal español. Además, la investigación reveló el patrón depredador de Beatriz. No fue un amor incontrolable, fue un ascenso social calculado. Ricardo contactó a 3 exnovios de Beatriz, todos hombres casados y adinerados que contaron la misma historia de seducción y abandono una vez que la presa ya no era suficientemente valiosa. Elena tomó una decisión firme, basada en la ley y la moral. No usaría esta información para chantajear a Javier por un mejor acuerdo de divorcio, un acto ilegal en España, sino para exponer el crimen financiero a las autoridades competentes. Su aparición en la boda sería el detonante público, un acto que garantizaría la apertura de un sumario penal y la protección definitiva de sus hijos al asegurar la inhabilitación de Javier como custodio. La mañana de la boda, Elena se preparó con la calma de un cirujano. El vestido rosa pastel no era una distracción, sino una armadura. Se sintió fuerte, hermosa, inquebrantable. Cuando Javier llegó a recoger a los gemelos, la sorpresa en sus ojos al ver a la nueva Elena fue su primer triunfo. Ella se arrodilló ante Pablo y María, ajustando sus trajes de pajes con una ternura infinita. Mamá os ama más que nada. Nada cambiará eso nunca. Sois mi razón, mi fuerza. Después de un fuerte abrazo, tomó el sobre de Manila con los documentos de Ricardo Fuentes. Antes de salir hacia Guadalajara, hizo 2 llamadas cruciales. La primera fue a su abogado, para confirmar que los documentos ya habían sido remitidos, vía correo certificado urgente, a la Unidad Central de Delitos Económicos, y a 2 de los periódicos financieros más importantes de Madrid. La segunda, un breve mensaje a doña Marta Cruz, en Cruz Arquitectos, para informar de una emergencia legal personal que la mantendría ausente ese día. Elena condujo hacia la finca, no con nerviosismo,
sino con la conciencia tranquila de quien ejecuta una acción necesaria. Se había negado a ser destruida. La exesposa humillada se había transformado en una mujer poderosa, y en la boda de Javier y Beatriz, ella no sería la víctima, sino la portadora de la justicia. La suntuosa finca de Guadalajara, un marco idílico para la boda más esperada de la temporada, se había convertido, sin que lo supieran los 300 invitados, en el escenario de una demolición estratégica, una operación de cirugía legal ejecutada con precisión glacial. Elena Bernal, con el sobre de papel grueso en la mano, avanzó por el pasillo central, sintiendo el peso de 12 años de silencio y sacrificio. Su vestido rosa pastel contrastaba con la severidad de su expresión. No caminaba con la furia de una exesposa despechada, sino con la determinación pausada de quien va a entregar una citación judicial, sabiendo que el destino de muchas fortunas, incluida la de sus hijos, dependía de su firmeza. Cada paso era la reafirmación de su propia valía. Las cabezas se giraron, el murmullo de los invitados, muchos de ellos compañeros y socios de Javier Ruiz, gente acostumbrada a la intriga pero no al escándalo público de esta magnitud, se extinguió en un silencio absoluto. Javier, en el altar palideció. La sangre abandonó su rostro en una oleada de miedo puro. Su sonrisa triunfal se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad y un terror súbito. A su lado, Beatriz Cortés, radiante en su vestido de encaje y seda de diseño, frunció el ceño con una mezcla de confusión, desdén y una profunda falta de comprensión. Ella creía que esto era un drama de celos a evitar. Elena venía a hablar de fraude fiscal y societario, delitos que en España conllevan severas penas de prisión. Elena llegó hasta el estrado. El sacerdote, el padre Ricardo, un hombre corpulento y visiblemente incómodo por el drama no religioso que profanaba la solemnidad del acto, guardó un silencio expectante. Elena se plantó frente a la pareja. Su voz, entrenada durante años para presentaciones de arquitectura ante grandes promotoras y ayuntamientos, resonó con una claridad impactante que llenó cada rincón de la nave. Disculpen la interrupción. No estoy aquí para detener la boda por motivos sentimentales, ni para implorar un retorno que no deseo. Estoy aquí para garantizar que la verdad prevalezca y que el patrimonio de ciertas personas, incluidos mis hijos, quede protegido por la ley antes de que sea demasiado tarde. Miró directamente a Javier, cuyos ojos delataban ya un pánico total. Javier, te hago entrega de esta documentación. Contiene un informe detallado que creo cambiará no solo los planes de hoy, sino quizás los de los próximos 5 años de tu vida, y la estabilidad de muchas de las empresas aquí representadas. Le tendió el sobre. Javier lo miró como si fuera material radioactivo. Los invitados, una mezcla de banqueros, promotores y políticos valencianos, que eran parte de su red de influencia, se pusieron visiblemente tensos. Uno de ellos, el señor Gómez, un inversor clave en los últimos 5 proyectos de Ruiz Promociones y con una reputación de ser especialmente cauteloso, se levantó de su asiento exigiendo saber con urgencia lo que ocurría. Presionado por la mirada de 300 pares de ojos y el temor de que Elena lo leyera en voz alta, Javier tomó el sobre. Sus dedos temblaban visiblemente al abrirlo y desdoblar los folios. El color se drenó por completo de su rostro a medida que leía los encabezados. Informe forense de Ruiz Promociones. Evidencias de desvío de capital y estructuras de inversión piramidal. Vio las hojas adjuntas con movimientos bancarios detallados, fechas de transferencias a paraísos fiscales y nombres de sociedades pantalla. Eran pruebas irrefutables recogidas por el investigador Ricardo Fuentes.
Elena había entregado la versión resumida y más impactante, manteniendo la integridad del dossier completo en manos de su abogado, el señor Velasco, y crucialmente de las autoridades españolas. ¿Qué son esos documentos, Javier? ¿Es alguna locura de ella? ¡Dilo!, preguntó Beatriz con un tono de voz histérico, intentando recuperar el control de la escena social que se le escapaba de las manos. Javier balbuceó, incapaz de formular una frase coherente que desmintiera la evidencia. Fue entonces cuando Elena asumió la palabra, dirigiéndose no a la pareja, sino a los invitados, utilizando términos precisos y legalmente punibles que garantizaban la activación de la justicia económica española. Su voz se elevó ligeramente, cortando el pánico que empezaba a crecer. «A mis antiguos amigos y socios de la industria», comenzó Elena, su voz calmada y autoritaria, con la pausa dramática de una oradora experimentada. «Este sobredocumenta, con pruebas bancarias y societarias, que Javier Ruiz ha estado dirigiendo una operación masiva de fraude fiscal y societario en Ruiz Promociones. Ha utilizado esquemas piramidales disfrazados de inversiones inmobiliarias legítimas, desviando millones de euros de capital de riesgo e inversión privada. Les informo, no como la exesposa despechada, sino como la ciudadana que ya ha remitido copias certificadas de este informe, incluyendo anexos de blanqueo de capitales, a la Unidad Central de Delitos Económicos y a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. La investigación penal ya está oficialmente en curso». El efecto fue inmediato y catastrófico, superando el impacto de cualquier drama personal. No hubo gritos emocionales, sino un rugido de pánico financiero. El señor Gómez, el inversor, se puso de pie. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y terror, no por la traición conyugal, sino por la potencial pérdida de su patrimonio. Sacó inmediatamente su teléfono, no para chismorrear, sino para llamar a su asesor legal de urgencia. Varios hombres de negocios importantes se levantaron, sus rostros blancos, entendiendo que la palabra fraude, en el contexto de un magnate valenciano, implicaba no solo la ruina, sino la posibilidad de ser salpicados por la responsabilidad civil subsidiaria. Javier, con los documentos arrugados y empapados de sudor en la mano, dio un paso hacia Elena, su rostro contorsionado por una rabia impotente. «Me has arruinado. Esto es una manipulación, una conspiración», gritó en un intento desesperado por sembrar dudas entre los invitados. «No, Javier», respondió Elena, mirándolo con la frialdad de quien ve a un extraño. «Tú te arruinaste hace mucho tiempo, cuando creíste que podías traicionar a tu familia, a tus hijos y a tus inversores sin consecuencias legales. Yo solo estoy asegurando la transparencia y la rendición de cuentas, como exige la ley española. La justicia a veces es la única manera de asegurar la supervivencia». La frase, simple pero poderosa, resonó con la ética que Javier siempre había fingido, un valor que ahora le costaba su libertad. Antes de que el tumulto de pánico financiero se desbordara por completo, Elena lanzó la última revelación personal dirigida a Beatriz, que estaba en shock y llorando, su carísimo maquillaje de novia arruinado. «Y tú, Beatriz, te has enamorado del dinero, no del hombre. Deberías saber que Javier tuvo 3 relaciones extramatrimoniales más durante nuestro matrimonio antes de ti. Fuiste solo el último peldaño de su infidelidad, y ahora serás la compañera de su caída en desgracia. Pregúntale. Su silencio te dará la respuesta que yo no necesito darte». Beatriz se volteó hacia Javier, buscando una negación, pero él solo pudo hundir su rostro en un gesto de derrota y vergüenza, incapaz de mentir bajo tanta presión. El silencio de Javier fue la respuesta más ruidosa y devastadora. El plan de Elena no terminaba con la exposición. La parte más coherente y responsable era la protección de sus hijos. Se acercó a Pablo y María, que estaban junto a los otros pajes,
con los ojos muy abiertos y un terror contenido, pero con una fe inquebrantable en su madre. Se arrodilló, les tomó las manos con firmeza y les susurró con calma, susurrando la verdad a sus pequeños oídos. Mis valientes, mamá está aquí y os protege. Es hora de ir a casa, a nuestro hogar seguro. Lo que habéis visto hoy es solo el final de algo viejo y falso, no el comienzo de algo nuevo. Vosotros sois lo único que importa y vuestra estabilidad es mi absoluta prioridad. El contacto físico y la voz de su madre actuaron como un bálsamo inmediato, transformando su miedo en una fe silenciosa en su protectora. Con una serenidad que contrastaba con el pánico que ahora inundaba la capilla y los jardines, Elena se levantó. Su despedida a Javier fue definitiva y legalmente vinculante. Mis abogados, el señor Velasco, te contactarán inmediatamente para iniciar el proceso de custodia completa a mi favor. Dada la inminente investigación penal por fraude, la exposición pública y tu falta de idoneidad legal y moral, no tendrás ninguna posibilidad de impugnar la decisión en el juzgado de primera instancia. Considera esto no una venganza, sino una medida cautelar de protección a los menores, un deber que tú incumpliste por completo. Tu acceso a los niños estará supervisado a partir de ahora, y esto es lo mejor para ellos. Elena salió de la finca. La caminata con sus hijos, con la cabeza alta mientras el caos de la élite de Valencia se desmoronaba detrás de ellos, se sintió como una liberación, un acto de soberanía. Al llegar al coche, los gemelos estaban asustados, pero la mano firme de su madre y su calma inquebrantable les ofrecieron un anclaje emocional. En lugar de interrogar a su madre, Pablo simplemente se acurrucó contra ella en el asiento trasero. María, con la madurez que a veces mostraba, simplemente dijo: «Gracias, mamá, nos has salvado». El coche de Elena se alejó, dejando atrás la finca de Guadalajara, ahora transformada en una escena del crimen financiero, con invitados que ya no pensaban en el champán, sino en las llamadas a sus bancos y a sus abogados. Javier, destrozado y sin poder, era ya incapaz de reaccionar. El señor Gómez y otros 5 grandes inversores de Ruiz Promociones ya estaban al teléfono con sus despachos de abogados, iniciando acciones legales para congelar activos y desvincularse del holding antes de que el agujero se hiciera más grande. Una cadena de reacciones legales que validaba por completo la estrategia de Elena. La solución inmediata de Elena al llegar a su ático en Valencia fue rodear a sus hijos con amor y estabilidad, enfocándose en la restauración del vínculo materno. No hubo más preguntas sobre la boda. Les permitió ver su película favorita en el salón, encargó su pizza preferida en su restaurante de confianza y antes de acostarlos les leyó un cuento, restaurando la rutina y la paz que el día había roto. Este retorno inmediato a la normalidad, guiado por el consejo de la doctora Jiménez, fue la terapia más efectiva para mitigar el shock de los niños. La verdadera batalla legal, sin embargo, comenzaba ahora. A primera hora de la noche, Elena contactó al señor Velasco, su abogado. Él confirmó que la Unidad Central de Delitos Económicos ya había respondido a la documentación y que la noticia estaba a punto de explotar en los medios nacionales de Madrid. La estrategia legal inmediata era asegurar un auto judicial que otorgara la custodia temporal exclusiva a Elena, alegando el riesgo de fuga y la inestabilidad emocional y legal de Javier. El señor Velasco actuó con una celeridad impresionante, movilizando el juzgado de familia con la evidencia del fraude, el testimonio de Ricardo Fuentes sobre el entorno depredador de Beatriz y los informes de la doctora Jiménez sobre el estado de ansiedad de los niños. El juzgado de familia de Valencia, consciente de la gravedad de la situación penal,
Actuó rápidamente bajo el principio de máxima protección al menor que rige en España, priorizando la estabilidad sobre cualquier derecho paterno en un contexto de potencial criminalidad. El golpe de gracia llegó a medianoche. A 1900, la Policía Nacional, bajo orden judicial de la Audiencia Nacional, detuvo a Javier Ruiz en el hotel cercano a la finca donde se había refugiado, acusado de fraude masivo y blanqueo de capitales. El arresto fue discreto, para evitar un circo mediático aún mayor, pero inevitable. La noticia se filtró a los medios 2 horas después, justo a tiempo para los noticieros matutinos. Al día siguiente, Elena se despertó para ver su rostro en la portada de los periódicos, no como la víctima, sino como la exesposa justiciera y la arquitecta de la verdad. El titular del periódico económico de Madrid era demoledor. Cae el Imperio Ruiz. Detenido el magnate por esquema piramidal. La sociedad valenciana, inicialmente inclinada a la lástima, se volcó en el respeto y la admiración por su entereza. Su primera acción fue profesional y coherente. Llamó a doña Marta Cruz en Cruz Arquitectos para informarle que su ausencia se prolongaría por 2 días, explicando brevemente que estaba gestionando las consecuencias de la exposición de un fraude financiero en el que su exesposo estaba implicado. La respuesta de doña Marta no fue de juicio, sino de profunda admiración y solidaridad, mostrando un apoyo incondicional poco común en el mundo corporativo. Elena, tómate el tiempo que necesites. Tu integridad y tu visión son invaluables para nosotros. La honestidad es la base de todo buen diseño. Si necesitas un espacio temporal para trabajar desde casa con los niños, o cualquier apoyo legal o personal, avísame. Consideramos que has actuado con una ética ejemplar, algo que nuestra firma valora por encima de todo. Queremos que lideres el proyecto de Bilbao y que demuestres que la ética y el éxito pueden ir de la mano. Elena utilizó los 2 días siguientes con la máxima eficiencia y enfoque. La doctora Jiménez, la psicóloga infantil, se reunió con Pablo y María a diario, ayudándoles a procesar que su padre se había ido, pero que no había sido un abandono por su culpa, sino una consecuencia directa de sus propias acciones. La doctora Jiménez se enfocó en reafirmar la estabilidad del vínculo materno y en desvincular la figura paterna de la figura del delincuente económico, un acto de psicología forense preventiva crucial para la salud mental de los menores. El objetivo era que los niños entendieran la justicia como un concepto de protección, no de venganza. El señor Velasco obtuvo la custodia provisional exclusiva en menos de 24 horas, citando el riesgo para los menores debido al entorno de inestabilidad emocional, legal y la potencialidad de un desmoronamiento patrimonial inminente. Un argumento irrefutable. Javier fue llevado a disposición judicial, se le denegó la fianza y pasó a prisión preventiva en un centro penitenciario de la zona. El Imperio Ruiz Promociones fue intervenido judicialmente para liquidar activos, asegurar el pago a acreedores y, lo más importante para Elena, proteger la parte que le correspondía de la sociedad de gananciales antes de que fuera totalmente dilapidada por las deudas. Elena no sintió euforia, sino una profunda tranquilidad, la paz que viene después de haber superado una crisis con dignidad. No había buscado la destrucción de Javier, sino la justicia y la protección. Había transformado la traición en un catalizador para la limpieza de un sector que valoraba la fachada sobre la ética, y en un motor para su propia liberación. En cuanto a Beatriz, su caída fue igual de rápida, pero silenciosa. La prensa la ignoró rápidamente, al considerarla una nota al pie de página del fraude. Sus cuentas sociales desaparecieron. La exposición de su patrón de conducta como cazafortunas y la humillación pública la llevaron a huir de Valencia a un destino desconocido,
intentando rehacer su vida lejos del foco mediático. Elena sintió una vaga tristeza por la amistad que nunca fue, pero rápidamente enfocó esa energía en sus nuevos proyectos, sin dedicar más tiempo a un pasado que ya había quedado atrás. Al finalizar la semana, Elena regresó a Cruz Arquitectos, sintiéndose más fuerte que nunca. Doña Marta Cruz no solo la felicitó por su entereza, sino que le confió el proyecto más grande y sensible del estudio: la remodelación de un complejo de viviendas sociales en Bilbao, un proyecto que requería no solo talento arquitectónico, sino una ética impecable y una gestión de crisis social. Elena aceptó el desafío con renovada energía. Sabía que su historia ya no se trataba de ser una víctima, ni de la venganza, sino de la reconstrucción y la resiliencia. Había salvado a sus hijos de un futuro incierto y había recuperado su carrera con mérito. El juicio penal contra Javier y la batalla por la liquidación definitiva de la sociedad de gananciales se cernían en el horizonte, pero Elena los esperaba con la calma de una estratega que ya había ganado la batalla más importante, la de su propia dignidad y el control sobre su vida. El renacimiento estaba completo y el camino hacia la plena felicidad, aunque largo, era ahora claro y prometedor. El huracán mediático que siguió a la boda frustrada en Guadalajara no tardó en dejar paso a una calma estructural, una reconstrucción que fue tanto legal como emocional. La noticia de la detención de Javier Ruiz en la medianoche, acusado de fraude masivo y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional, dominó los titulares durante semanas en toda España, desde Madrid hasta Valencia. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente de la figura del delincuente a la de la heroína, Elena Bernal. Los periódicos, inicialmente centrados en el escándalo, comenzaron a pivotar hacia la narrativa de la resiliencia y la integridad. Elena se convirtió en un símbolo de que la justicia, aunque lenta, siempre llega, y que la ética profesional puede triunfar sobre la avaricia. La primera acción de Elena fue solidificar el anclaje emocional de sus hijos. A pesar de que Javier se encontraba en prisión preventiva y que el señor Velasco había asegurado la custodia exclusiva en menos de 24 horas, el shock seguía latente en Pablo y María. La doctora Jiménez recomendó un enfoque de inmersión positiva y desconexión total del ambiente de Valencia. La solución milagrosa llegó a través de la vecina Isabel. Isabel era propietaria de una pequeña casa rural en la Sierra de Guadalajara, un lugar tranquilo y apartado, donde su esposo había cesado su vida hacía 10 años. La casa estaba llena de paz y naturaleza. Elena aceptó la oferta y se llevó a los gemelos durante 2 semanas. Lejos del ruido de la ciudad y de los susurros de los medios, los niños comenzaron a sanar a un ritmo sorprendente. La terapia en la naturaleza, combinada con la presencia inquebrantable de su madre, les devolvió la risa y la seguridad. Pablo dejó de tener pesadillas. María volvió a comer con apetito. El milagro no fue instantáneo, sino una cura suave y constante impulsada por la estabilidad. Mientras tanto, en el frente legal y financiero, el proceso se encaminaba hacia un resultado extraordinariamente favorable para Elena. La liquidación de Ruiz Promociones, aunque compleja, se vio facilitada por una revelación inesperada. El interventor judicial, el señor Navarro, descubrió una pequeña cartera de activos de construcción ecológica que Elena había conceptualizado y adquirido 15 años atrás, al inicio de la empresa, y que Javier había olvidado por completo en su contabilidad fraudulenta. Este fondo, valorado en varios millones de euros y completamente limpio de la deuda piramidal, constituía legalmente parte de la sociedad de gananciales, pero estaba intacto y era líquido. Este fue el primer gran milagro económico,
un fruto de la previsión y la ética de Elena que Javier no había podido contaminar. El señor Velasco pudo, con la prueba de fraude y la negligencia criminal de Javier, cerrar el divorcio de manera contenciosa pero eficiente. No solo aseguraron la custodia completa para Elena, con visitas supervisadas en un centro penitenciario una vez al mes, sino que también pudieron ejecutar la liquidación de la sociedad de gananciales a su favor, utilizando los activos limpios como base y asegurando una pensión compensatoria adecuada, un logro difícil en casos de bancarrota fraudulenta, pero posible gracias a la legislación protectora de la esposa no culpable. La sorpresa más grande llegó de parte del señor Gómez, el inversor que se había levantado furioso en la boda. En lugar de limitarse a demandar a Javier, el señor Gómez solicitó una reunión formal con Elena. La reunión se llevó a cabo en la oficina de Cruz Arquitectos. Lejos de la ira, el señor Gómez mostró un profundo respeto. Había perdido una fortuna considerable, pero reconoció que Elena no solo había actuado con integridad, sino que había tenido una visión que a él le había faltado. Propuso un acuerdo milagroso y totalmente coherente: utilizar el capital limpio recuperado por Elena, más una inversión significativa de su parte, liberada de la ruina de Javier, para fundar una nueva compañía, una promotora constructora basada en la ética y la sostenibilidad. «Señora Bernal», dijo el señor Gómez, «usted demostró ser la única persona con honestidad y visión en ese círculo. Quiero que diseñe y dirija una empresa donde cada céntimo sea transparente. Yo aporto el capital de riesgo. Usted aporta el talento y el nombre. Es hora de construir algo de verdad, no de aire». Elena, con el respaldo de doña Marta Cruz, que celebró la idea como un triunfo moral, aceptó. Fundó Bernal Arquitectura Ética. El proyecto de Bilbao, originalmente un encargo para Cruz Arquitectos, se convirtió en el proyecto inaugural de su nueva firma, con Cruz Arquitectos como socio principal. Fue una transición profesional sin precedentes, un ascenso meteórico basado en la integridad. En cuanto a Beatriz, su historia también tuvo una conclusión inesperadamente pacífica. Después de huir de Valencia, se refugió en el sur, lejos de la alta sociedad. Meses después, Elena recibió una carta. Beatriz no buscaba perdón, sino expresar un genuino arrepentimiento. Confesó que su vida siempre había sido una búsqueda desesperada de validación material, una trampa que le había costado su propia identidad. La carta terminaba con un deseo sincero de que Elena encontrara la paz que ella misma estaba buscando. Fue una revelación de honestidad que Elena aceptó sin rencor, entendiendo que Beatriz también era víctima de sus propias malas decisiones. El momento más crucial para la sanación de Elena llegó 18 meses después, cuando el juicio penal contra Javier estaba a punto de finalizar. Javier, enfrentando una posible sentencia de 8 años por fraude continuado, envió una carta a Elena desde la prisión, a través de su nuevo defensor público. La carta no era de autojustificación, sino de una contrición total. Reconoció el daño irreparable que había causado a sus hijos y a su esposa. Pedía a Elena que perdonara al hombre que había sido, y le daba todo el poder para que gestionara la vida de Pablo y María con total autonomía, firmando cualquier documento legal para renunciar a la custodia si eso aseguraba la paz y el futuro de los niños. Este acto de humildad fue el milagro emocional definitivo para Elena, liberándola de la última cadena del resentimiento. Ella aceptó su decisión, cerrando el capítulo del pasado. 2 años después de la boda arruinada, Elena Bernal era una de las arquitectas más respetadas de España. Bernal Arquitectura Ética había ganado el Premio Nacional de Diseño Urbano por el proyecto de Bilbao.
La empresa operaba bajo un modelo de máxima transparencia, auditada públicamente, convirtiéndose en el estándar de oro de la construcción honesta. Los gemelos, Pablo y María, eran niños felices y seguros, orgullosos de la fuerza y la ética de su madre, cuyos valores se habían convertido en su principal legado. Su vida personal también florecía. David, el colega arquitecto de Cruz Arquitectos, había mantenido una presencia constante y paciente. No hubo presiones. Su relación se construyó sobre el respeto mutuo, el trabajo compartido y la admiración profesional. Finalmente, una noche de primavera en Valencia, cuando los proyectos de Bilbao y Madrid estaban concluidos y los niños dormían, David la invitó a cenar. La cena fue en un pequeño restaurante con vistas al jardín del Turia. Hablaron de todo, menos de Javier o del pasado. Hablaron de futuro. Al final de la noche, mientras la acompañaba a casa, David no buscó un beso, sino que simplemente tomó su mano y le dijo: «Elena, has construido una vida que no tiene grietas. Es real, es fuerte. Me encantaría formar parte de ese futuro, si me lo permites». Elena lo miró. En él vio la calma, la paciencia y una ética tan sólida como sus propios diseños. Vio el milagro de la confianza restaurada. «Me encantaría, David», respondió con una sonrisa que era genuina y luminosa, la sonrisa de una mujer que había ganado su propia libertad. Esa noche, mientras Elena observaba la vista de Valencia desde su ático, más pequeño que el anterior pero infinitamente más suyo, sintió la plenitud. El gran miedo a que la traición de Javier hubiera ceifado su capacidad de amar o confiar se había disuelto. Había tomado el dolor y lo había transformado en un imperio de integridad, demostrando al mundo y a sí misma que la mayor venganza es simplemente vivir bien, elegir la alegría y la honestidad y construir un futuro donde la única definición que importa es la que uno elige para sí mismo. El mejor capítulo de su vida, el capítulo de la felicidad sin compromisos, apenas había comenzado. La historia de Elena Bernal se convirtió en una leyenda de esperanza y un faro para muchas mujeres en España que luchaban por levantarse después de una caída, demostrando que la reconstrucción ética siempre lleva a un final feliz y duradero. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.